Muy bienvenidos mis queridos estudiantes. Es un gusto estar con ustedes nuevamente, transmitiéndole a través de este medio lo que es la continuación de las clases. Me alegro de estar nuevamente con ustedes y quiero decirles de que vamos a trabajar con una nueva modalidad de que ya no son clases presenciales sino virtuales, y es ahora como con lo que es Classroom. Nosotros vamos a estar recibiendo la continuación del programa de las clases de estudios sociales. También quiero decirles que ya dejé 2 fechas, que es 16 y 25, 2 actividades de la lección 1. Pero como hoy vamos a iniciar ya formalmente con el módulo 3 en la unidad número 1, estamos estudiando lo que es las transformaciones políticas mundiales y los retos del siglo XXI. Quiero decirles que esta herramienta se facilita más para que ustedes puedan mandar las tareas. Entiendo que a veces el internet se pone muy lento y a veces no es muy accesible, pero cualquier pregunta siempre apóyense en los grupos de WhatsApp, que yo estaré para poderles orientar en las 2 formas, tanto en Classroom como en WhatsApp, por las situaciones que se puedan presentar, ¿verdad? Y quiero decirles que el 25 pues estaré revisando lo que son las actividades que yo les he dado para que ustedes las desarrollen. Como este programa es flexible, sabemos de que ustedes pueden presentar algunos inconvenientes. Siempre estamos con la voluntad de ayudarles y orientarles para que todo se desarrolle de la mejor manera posible. En la primera actividad que yo les dejé la vez pasada fue acerca de elaborar una línea de tiempo acerca de los hechos y acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, el cual yo descargué un video de YouTube, y en ese video se los dejé para que ustedes, antes que iniciáramos lo que es el módulo 3, ustedes tuvieran ya un conocimiento como una tarea no presencial, para que ustedes se familiarizaran con los contenidos que vamos a ver y que tuvieran un mayor conocimiento para este día que es la clase ya. Y también les descargué también en los cuadernillos, que son las guías. Por eso solo van a ser 2 actividades de cada lección, porque como van a ser las guías del cuadernillo, no voy a exigir tantas actividades de lo que es el módulo, solamente 2 por lección. Así es que esperamos que podamos desarrollar de una manera positiva, de una manera activa, de una manera responsable todo lo que vamos a estudiar y desarrollar las actividades de estudios sociales. Vamos a presentar lo que es la unidad. Ustedes pueden observar en estas diapositivas lo que es el tema de la unidad. Como planificación de clase, yo me guío de una carta didáctica en la cual tengo los indicadores de logro que vamos a ver este día, y también están en las diapositivas para que ustedes tengan mayor conocimiento.
y también pueden apoyarse con el módulo. Tenemos ahí que el objetivo de esta clase es analizar los hechos que marcaron la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la bipolarización mundial. Y vamos a iniciar más adelante. Tenemos acá la agenda. Ya tenemos el saludo, los contenidos y vamos a lo que es la ponencia de la clase. Vamos a realizar también preguntas y vamos a esperar sus respuestas, comentarios en esta plataforma de Claro. Y también vamos a compartir el video que ustedes ya lo tienen, que se los envié a través del grupo de WhatsApp, y espero que ustedes también me comenten qué les pareció, para qué les sirvió, si realmente fue una herramienta importante para desarrollar lo que fue la línea de tiempo. Por lo tanto, vamos a continuar en la lección 1. El tema de hoy se llama el mundo bipolar, y como nosotros podemos observar en esta diapositiva, tenemos un texto. Siempre iniciamos con el texto de motivación, y es el de esa imagen que te aparece el mapa de Alemania. Si observamos, hay 4 subdivisiones, y el subcontenido se llama Alemania dividida en 4 y en 2. Sabemos que al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945, en la conferencia de Potsdam se acordó que los 4 países aliados ganadores se dividirían a Alemania en 4 partes, como podemos observar en el mapa. Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia tendrían un sector bajo su control, y aquí se los muestro en este mapa. Luego, continuando, vamos a decir que los sectores americanos, británico y francés formaron un estado democrático, como decimos, del bloque de repúblicas federales, como tenemos a la República Federal, Alemania o Alemania Occidental. El sector soviético se transformó en un estado comunista. Como decíamos, que aparece Alemania Oriental, que está dividida, ¿verdad? Esto motivó a una construcción de un muro de Berlín, que fue creado en el año de 1961, cuyo propósito fue separar a las 2 ciudades. El muro fue hecho de acero e incluía gran cantidad de trampas y explosivos. Churchill llamó a esta barrera la cortina de humo. Bueno, después de hacer este estudio, vamos a reflexionar, y decimos: reflexiona y aplica a partir de las lecturas y búsquedas en internet. Fíjense bien, por eso yo les mandé el video. ¿Quiénes son los verdaderos perdedores en una guerra? Bueno, como podemos ver, sabemos que fueron miles, millones de personas que padecieron, ¿verdad? Cuando fue lanzada aquella bomba atómica en la ciudad de Hiroshima y Nagasaki, podemos decir que quienes fueron los perdedores fueron las vidas que murieron en ese momento, ¿verdad? Aunque sabemos que con la bomba atómica que fue lanzada, sabemos que Alemania se rindió y gana Estados Unidos la guerra.
Ahí tenemos también que también hubieron perdedores, porque hubieron muchas vidas que perecieron, mujeres, niños, ancianos, personas que sufrieron, fueron víctimas de esta guerra. Ahora bien, después de hacer esta reflexión, vamos a ubicarnos en los indicadores de logro. Les presento los indicadores de logro, que dice: elaborarás y explicarás con interés un cuadro cronológico que presente los acontecimientos que marcaron el fin de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la bipolarización mundial entre la URSS y Estados Unidos. Recordemos que yo les pedí que hicieran la línea de tiempo, porque como ya está, va en fechas, y también lo pueden observar en el módulo. Tenemos aquí algunos acontecimientos más importantes. Tenemos la finalización de la Segunda Guerra Mundial. En la finalización de la Guerra Mundial suceden muchos hechos, que en 1941 la guerra se había vuelto un conflicto global. Los acontecimientos que marcaron su finalización fueron muchos. Algunos de ellos son cuando los ejércitos aliados como Francia, Inglaterra, Estados Unidos, como venía ese conflicto anteriormente desde 1643, cuando invadieron Sicilia. Al mismo tiempo, los estadounidenses iniciaron acciones en contra de las posiciones de los japoneses en el Pacífico. Y podemos decir que en 1944, en el frente soviético, las tropas alemanas fueron repelidas. Ese mismo año, el 6 de junio, las tropas aliadas desembarcaron en Normandía, y en abril de 1945 las tropas soviéticas y aliadas invadieron Alemania, lo cual se rindió el 11 de mayo de ese mismo año. Tenemos esa fecha, que fue un 11 de mayo de 1945, cuando se rindió Alemania. También otro acontecimiento que marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial fue el lanzamiento de la primera bomba atómica por los Estados Unidos sobre la ciudad japonesa de Hiroshima, y el 6 de agosto de 1945, y 2 días después en Nagasaki. Tras este pavoroso espectáculo, Japón firmó la rendición inmediata. Podemos decir que el producto de la finalización de la guerra fue el mundo bipolar, dando inicio a la Guerra Fría. Fíjense bien que, hablando de la Segunda Guerra Mundial, fue confrontativa, pero después viene otro momento que se llama Guerra Fría, y vamos a definir estos dos conceptos. Primero, que es mundo bipolar, y vamos a pasar a otra diapositiva, al glosario, para que a ustedes les quede más claro. Aquí está, y es en la diapositiva número 5, ya la tenemos acá. Fíjense bien, ahí definimos que es mundo bipolar, y también más abajo está el concepto de que es Guerra Fría. Busquémoslos todos, vámonos al módulo, o observemos aquí la pantalla para poder leer e interpretar estos dos conceptos. Tenemos ¿qué es el mundo bipolar? Es el surgimiento de dos superpotencias que concentraron el poder internacional con capacidad de actuar militarmente a nivel mundial. Entonces ahí tenemos lo que es el mundo bipolar. Siempre podemos decir que hay dos superpotencias que están de enemigas, ¿verdad? Están en contra, pero que los dos quieren el control del mundo. Tenemos también que es la Guerra Fría. La Guerra Fría
es el enfrentamiento bipolar no armado de los dos grandes bloques liderados por la superpotencia de la posguerra, Estados Unidos y la URSS. Como sabiendo bien que ya la Segunda Guerra Mundial finalizó, siempre quedó lo que es la posguerra. Casi siempre, jóvenes, cuando se da una guerra, vienen consecuencias de esa guerra. Y estas consecuencias se pueden analizar y repercute en lo que es la sociedad, no digamos en el mundo. Bueno, ahora que ya sabemos el concepto de lo que es mundo bipolar, vamos a pasar a lo que es hablar acerca de lo que es el régimen soviético y los aliados en Europa del Este y el resto del mundo. Para iniciar este subtema nos vamos a ir a una lectura, el punto de apoyo. Dice que en la conferencia de Yalta y la Organización de las Naciones Unidas, en febrero de 1945, los líderes de Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Soviética, se reunieron en la conferencia de Yalta, en esa ciudad de Crimea. Entre otras cuestiones, decidieron la creación de un organismo internacional en el que estuvieran representados todos los estados soberanos. En junio de 1945, representantes de 50 países se congregaron en la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos, y redactaron la Carta Fundacional de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Dicha organización emitió en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Recientemente, en 2008, se celebró el 60 aniversario de dicha declaración. Bueno, para esto vamos a hacer una reflexión. Por ejemplo, decía la pregunta, ¿quiénes fueron los perdedores de la guerra, verdad? Realmente aquí quien perdió más fue el pueblo, fueron los seres humanos que fallecieron, mujeres, niños, ancianos, y políticamente decimos, ideológicamente, que Estados Unidos ganó. Pero después viene una posguerra que se llama lo que es el mundo bipolar, la bipolarización, y siempre hay una lucha ideológica, política, de estas dos potencias que cada una quieren, como decimos, tener control de todo el mundo. Tenemos como reflexión de esta conferencia de Yalta, lo más importante es la Declaración de los Derechos Humanos en 1948 por la Organización de las Naciones Unidas, porque la Segunda Guerra Mundial ya no tenía sentido, y con el estallido de esa bomba que mató a miles de personas en el mundo, podemos ver que ya esta guerra ya no tenía sentido. Intervino lo que fueron las Naciones Unidas para poder parar lo que es esta guerra, y se hizo esta conferencia de Yalta, en las cuales se da el valor a la vida, los derechos el derecho a la vida, lo que es los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos a nivel del mundo. Y por eso es importante este hecho que fue la conferencia de Yalta en la Organización de las Naciones Unidas. Espero que les quede claro. Si hay preguntas, me las pueden escribir. Y yo pues les contestaré después de la clase, estar revisando esas preguntas y dándoles algunas también respuestas. Va a haber un tiempo para hacerlo, que es al final de la clase.
Bueno, continuando, hablamos también que estas repúblicas socialistas, entre paréntesis dice ahí URSS. URSS significa Unión de Repúblicas Socialistas. Estas nacieron en 1922, según la historia, y estaban conformadas por 15 repúblicas. Pero al finalizar la Segunda Guerra Mundial surgió como una superpotencia que ocupó gran parte de Europa Central y del Este, así como los Balcanes se anexó a las naciones que había ocupado y Lituania, Estonia y Letonia, que eran promoviendo regímenes comunistas en ellos. Bueno, como hemos mencionado, ellos eran de línea comunista. Vamos a continuar y dice que Alemania fue dividida en 4 zonas, las que le correspondió la administración de una de ellas, lo mismo que Berlín. Es donde se posteriormente construyó el famoso muro. De Japón obtuvo las islas Sajalín y de Corea, la parte norte de la península. Bajo el dominio soviético se encontraban las naciones de Europa Oriental, China, Cuba, algunos países de África y del sudeste de Asia. La URSS firmó el Tratado de Amistad en colaboración y asistencia mutua, llamando Pacto de Varsovia. Fíjense bien, jóvenes, este hecho es bien importante y les va a salir en la PAES. En la PAES también lo preguntan. Dice, el 14 de mayo de 1955 fue lo que fue el Pacto de Varsovia. Este era un acuerdo, fíjense bien, era un acuerdo de cooperación militar con los estados socialistas de Europa Central y del Este. Así que Bulgaria, Checoslovaquia, Rumania, Hungría, la República Democrática Alemana, Polonia, Albania y Checoslovaquia, con excepción de Yugoslavia, que no participó, y China, que actuaba como miembro observador. Después de la muerte de Stalin en 1953, la política soviética cambió a lo que se denominó coexistencia pacífica, que negaba armas para extender la revolución comunista. Rechazaba la idea de que la guerra contra el capitalismo era inevitable. Bueno, según mi carta didáctica, vamos a hacer algunas preguntas que vamos a reflexionar. Y tenemos: ¿qué significa el mundo bipolar y qué es la Guerra Fría? Ya lo estudiamos, ¿verdad? También vamos a socializar lo que fueron estos hechos de la Segunda Guerra Mundial, los más principales. Igualmente, cuál fue la importancia de la Conferencia de Yalta y la Organización de las Naciones Unidas. ¿Por qué fue importante? Bueno, pasando más adelante a lo que son las características del régimen soviético y de sus aliados en Europa del Este. Según el glosario, tenemos ahí un concepto de lo que es Comecon, porque ya vamos a ver esto en este subtema. Dice que la Comecon es un consejo de ayuda mutua económica de la URSS, creado para el fomento y planificación de los intercambios comerciales
y cooperación económica entre las naciones del bloque comunista. Pues es decir que la Unión Soviética mantuvo una política de gobierno centralista en los países que se encontraban bajo su influencia. Las naciones dominadas por el Ejército Rojo fue constituyéndose en democracias populares, siguiendo el modelo soviético de un partido único, colectivización de la tierra, planificación económica centralista, priorización de la industria y persecución de la disidencia para su propaganda y movimiento ideológico. Se creó el Chemiform y el Comecon para el comercio con sus aliados. Y es así como les decía, ¿verdad? Que esta Comecon fue, les voy a explicar, fue un consejo de ayuda mutua económica en la URSS, que fue creado más que todo para la planificación de los intercambios comerciales y la cooperación económica de las naciones tanto del bloque comunista. En caso de un ataque o cualquier miembro se aplicarían distintas formas de presión como ruptura de las relaciones diplomáticas o cese de vínculos comerciales hasta llegar al uso de la fuerza como recurso final. Tenemos algunas características más importantes del régimen soviético. Una de ellas es la existencia de un partido único, el Partido Comunista, llamado PECUS. Esas son las siglas que significa Partido Comunista, que denominaba el Estado y la sociedad. Otra característica tenemos todos los aspectos de la economía eran planificadas y controladas por el Estado por medio de los planes quinquenales en los que establecían las prioridades de la producción agrícola e industrial. También tenemos otra característica que dice la iniciativa privada quedó eliminada en todos los sectores económicos. Las tierras pasaron a ser propiedad colectiva y los bancos y las instituciones, las industrias, eran de potencial estatal. Otra característica tenemos el poder legislativo residía en el soviético supremo, equivalente a un parlamento bicameral. En el poder ejecutivo estaba representado por el presidium. Sin embargo, estos órganos dependían de las decisiones que tomaba la PECUS o el Partido Comunista. Bueno, ahí tenemos, ¿verdad?, cómo estaban caracterizados lo que es este régimen soviético. Hablando en sí, como lo dije en la pregunta anterior, la Guerra Fría. Dice, finalizada la Guerra Fría, finalizada la Segunda Guerra Mundial, el centro de poder internacional se desplazó fuera de Europa Occidental y emergieron dos superpotencias opuestas con capacidad de actuar a nivel mundial. Siempre tenemos las mismas dos superpotencias, lo que es Estados Unidos y la Unión Soviética. A esta confrontación se le denominó Guerra Fría. Por eso se dice que esta confrontación no es sangrienta, no es armada, sino más que todo ideológica, ¿verdad? Que las dos potencias son opuestas y buscan el mismo fin, tener el control de todas las economías y de todo el mundo. Tenemos también, se llamó guerra porque ambos tenían la voluntad manifiesta de la expansión y rechazo de cualquier acción del enemigo,
y fría porque no hubo enfrentamiento bélico ante la amenaza de un conflicto nuclear directo entre tropas de ambos países, pero sí una confrontación indirecta en ciertas zonas del mundo. Fíjense, estudiantes, que si las Naciones Unidas no hubieran parado lo que fue este conflicto entre estas dos superpotencias, hubiéramos tenido una guerra nuclear. Si ya para el caso la bomba atómica destruyó gran parte y hubieron muchos miles de muertos, cantidades diría, imagínense que si hubiera continuado esta guerra, pues ya el mundo ni existiría con esas armas nucleares. Tenemos que el conflicto se tradujo en una lucha entre modelos de organización, después más que todo sociopolítico, o el capitalismo liberal y el socialismo. Bueno, y quiero decirles que tanto el capitalismo es una corriente, ¿verdad?, económica e ideológica, y el socialismo también es una corriente ideológica. El capitalismo sabemos que lo que pretende es generar riqueza, pero hacer más ricos a los que ya tienen los medios de producción, ¿verdad? Y pues el socialismo pues tiene otras características también, pero sin embargo toma en cuenta una parte de la sociedad. En cambio el capitalismo, pues imagínense las multinacionales que hoy tenemos, ¿verdad? Tienen bastante control de las economías. Las empresas pequeñas no pueden sobrevivir, las pequeñas empresas medianas caen porque no pueden competir con las multinacionales, empresas mundiales, ¿verdad? Ese es como un análisis que se lo estoy explicando. Luego tenemos ahí las principales aliados en Estados Unidos, en Europa y el resto del mundo durante la Guerra Fría. ¿Quiénes fueron? Ante el fortalecimiento del poder de la URSS en Europa del Este, los Estados Unidos inició una serie de acciones que lo llevó a consolidar Europa del Este. Y en 1947, el presidente Truman, en un discurso entre el Congreso estadounidense, ofreció ayuda a cualquier país que se enfrentara a la amenaza del comunismo, en lo que se llamó la política de contención al comunismo. Tenemos otro acontecimiento, podría decir, y pues bien importante, un hecho importante fue algunas reformas, ¿verdad?, bajo el esquema implementó el Plan Marshall. El Plan Marshall de ayuda para la recuperación económica de los países de Europa y del Este, creando al mismo tiempo los mecanismos de colaboración entre Estados Unidos y los países beneficiados. Ya en 1949 los Estados Unidos firmó el Tratado de Atlántico del Norte con Canadá. Y el Reino Unido, Francia, Italia, Noruega, Dinamarca, Islandia, Bélgica, los Países Bajos, Luxemburgo y Portugal. Jóvenes, estos hechos los van a subrayar, les van a dar con un marcador de color, porque son importantes, los van a marcar. Luego tenemos ahí en 1950 se conformó la alianza militar permanente llamada la Organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Cómo se llama? OTAN. OTAN significa lo que es Organización del Tratado del Atlántico. Se llama entre siglas, eso significa OTAN. Ya en 1947 América Latina aprobó en tratado el Pacto del Río,
También que definía el ataque de cualquier Estado americano como una agresión a todos y demandaba medidas colectivas para rechazarlo. Luego, en marzo de 1948, se dio en Bogotá, Colombia, la creación de un organismo, la Organización de los Estados Americanos, llamado OEA. Eso significan esas siglas, Organización de los Estados Americanos. Los Estados miembros se comprometían a mantener una solidaridad continental junto con los principios de democracia, cooperación económica, justicia social y derechos humanos. Bueno, ahí podemos ver, estos eran los compromisos que tenía la OEA. Vamos a ver, continuamos. El rol de los Estados Unidos y sus aliados durante la Guerra Fría. Pero antes de pasar a estas temáticas, vamos a definir algunos conceptos. Yo siempre les pido a ustedes que en el cuaderno me escriban los glosarios de la lección. No es el hecho de que ustedes se empapelen o llenen el cuaderno de apuntes, sino que considero yo de que estos son aportes muy importantes y sabemos que nos van a ayudar para la PAES, PREPAES, y es importante manejar estos conceptos, ya que manejando los conceptos también manejamos las teorías para explicarlas. Tenemos ahí ¿qué fue el Congreso estadounidense? Porque de eso vamos a hablar ahorita. Y dice que es la legislatura del gobierno federal de Estados Unidos, que está firmado por 2 cámaras del Senado y la Casa de Representantes. Entonces eso es un Congreso estadounidense. Está la Cámara del Senado y la Casa de los Representantes. Luego les decía que el comunismo es una ideología y vamos a conocer lo que es el concepto de comunismo. ¿Qué es comunismo? Comunismo dice que es un sistema social sin clases, con una forma de propiedad pública de los medios de producción y total igualdad de los miembros de la sociedad. El comunismo, como les explico, es una sociedad sin clases. Ahí no podemos hablar de la clase alta, media, baja, sino que hay una igualdad social de derechos para todos, ¿verdad? Por eso se llama comunismo, porque es una sociedad sin clases. Ahora bien, en la teoría que estudiamos acerca de lo que fue la guerra, hablábamos de que si esta Segunda Guerra Mundial no paraba, se podía hacer un conflicto más grande como es el nuclear. Y veamos el concepto, aquí lo dice en el glosario, que es un conflicto nuclear, idea generalizada durante la Guerra Fría, y se refiere a que la única guerra nuclear posible es la guerra nuclear total, lo que implica el fin del mundo. Imagínense que si esta guerra se hubiera trascendido, quizás pues ya el mundo ni existiría, ¿verdad? Hubiera una destrucción total. Luego tenemos otros conceptos que debemos de manejar, que como es Tratado de Defensa, que es un convenio firmado por varias partes en el que se comprometen a defender, ante un ataque.
es cuando se prepara para defender ante un ataque. Por eso se llama tratado de defensa. También está la respuesta flexible, que fue la respuesta de Estados Unidos ante la política soviética de represalias masivas en caso de agresión. Las represalias, serían igual. Entonces esa es la respuesta flexible, una propuesta que hizo Estados Unidos ante la política soviética. Bueno, espero que hasta el momento no se me hayan puesto un poco así, ¿verdad? Es mucho, profe, pero es bonito conocer la historia, ¿verdad? Y sabemos de que la Segunda Guerra Mundial marcó, ¿verdad?, un hecho importante en el mundo y se habla mucho de ello. La Guerra Fría pues ya es diferente porque es un enfrentamiento no armado entre dos superpotencias. Bueno, esta es la explicación que les estoy dando. Como es Estados Unidos y la Unión Soviética, todavía pues, hay rivalidad. Tenemos que siempre son potencias enemigas. Se dice que la Guerra Fría llevó a Estados Unidos a cambiar su tradicional política de aislamiento y establecer lazos a otros países a través de alianzas internacionales. Ya en 1947 firmó el Tratado del Río con 20 países latinoamericanos. Y en 1948 en Bogotá, Colombia, se firmó la Carta de Fundación de la Organización de Estados Americanos, OEA, basado en el desequilibrio de la fuerza entre Estados Unidos y el resto de los países americanos. También podemos decir que son acontecimientos importantes. Otro hecho tenemos en 1951, Estados Unidos constituyó una alianza militar, el ANZUS, Tratado de Seguridad del Pacífico, eso significa, integrado por Australia y Nueva Zelanda. Ese mismo año se firmó también el Tratado de Defensa con Japón. La denotación de denotación de la bomba atómica por los soviéticos y el inicio de la carrera espacial, el poner el primer satélite artificial en el Pacífico, en el espacio, creó con los estadounidenses una sensación de inseguridad. Por ello, la política de Estados Unidos proponía regresar a los soviéticos y a sus antiguas posiciones y amenazas con el uso masivo de armas nucleares. Fíjense bien, jóvenes, todos los adelantos de la ciencia, podemos decir, algunos son buenos, pero no todos. Podemos decir que algunos pueden ser nocivos a la humanidad. Si ahora lo que estamos viendo hoy en día con este virus del coronavirus, imagínense hasta dónde llegó la ciencia. ¿Ha servido eso para la humanidad? Claro que no. Imagínense la construcción de armas nucleares. ¿Qué impacto va a tener esto? ¿Verdad? Al detonar, imagínense esa bomba lo que hizo, ¿verdad? En 1945. Y ya no digamos que usaran toda la ciencia para lo que es algo negativo. Nos destruiríamos como seres humanos. Ahora bien, después de todo esto, los estadounidenses
volvieron a cambiar su política y la llamaron respuesta flexible, la cual buscaba impedir un desastre nuclear. Ahora bien, por eso se hizo esta respuesta flexible, para evitar que todas estas armas nucleares fueran utilizadas y fueran para atacar, ¿verdad? Para desarrollar más conflicto, como una guerra. Entonces, como podemos ver, todo este estudio es importante. Las conferencias de Yalta, el Pacto de Varsovia, el Tratado de Defensa, todo esto conllevó a tener buenos resultados. La respuesta flexible, que ayudó también a minimizar estos conflictos. Con la llegada ya de la presidencia de Ronald Reagan, se realizó el mayor rearme desde la guerra mundial. Además, en 1983, inicio de la política contra la URSS, en la que esa nación era definida como un imperio del mal. Imagínense cómo le llamaron. Se promovió la doctrina Reagan, una política de intervención militar para demostrar régimen marxista en el tercer mundo. Bueno, fíjense bien, nosotros tenemos que ser críticos de la sociedad. Imagínense qué relación tuvo estos conflictos, ¿verdad? Y esta relación que ha tenido nuestro país y con Estados Unidos. Sabemos muy bien de que la guerra del Salvador fue financiada, y eso no lo podemos negar, porque también están escritos en la historia del Salvador y Centroamérica. Por eso les mandé a leer ese libro. Yo sé que no todos lo tienen, pero lo podemos descargar también, ¿verdad? De Google o de YouTube, no sé, ahí de alguna página podemos descargarlo. Y yo les explicaba de que cómo repercutió la guerra con nuestro país. Pues nuestro país fue financiado con armas a través de estas potencias. Pues, colaboraron bastante para que la guerra del Salvador se realizara. Bueno, pero eso ya es historia. Pero nosotros debemos de ser críticos, de analizar, ¿verdad?, estos hechos. Tenemos también otro dentro de esta lección, porque yo hoy le estoy dando toda la lección 1. Solo va a haber la clase de la lección 1. Yo estoy acá narrándoles y estoy explicándoles pues lo que habla la lección 1. Y también otro hecho bien importante es la caída del bloque socialista. Pero lo que es la caída de este bloque socialista, vamos a hablar un poco. Primeramente nos vamos a apoyar en lo que es el punto de apoyo. Vamos a iniciar ahí, que dice que el periodo de consistencia pacífica considerada la renuncia a la guerra como medio de resolver conflictos. Sin embargo, se caracterizó por una serie de conflictos como la crisis del Canal de Suez y la tragedia de la revolución en Hungría en 1956, la construcción del muro de Berlín en 1961 y la crisis de los misiles en Cuba en 1962. A esto siguió una época de disensión entre las dos potencias, que se llevó a firmar una serie de acuerdos. También hubo sucesos como la guerra de Vietnam y el caso de Chile. A este periodo siguió la expansión soviética con las
víctimas con las victorias comunistas en Vietnam. Muchos sabemos de esa guerra de Vietnam. Intervino Camboya, Nicaragua, Etiopía, Angola y Mozambique. Bueno, vamos a ver, entre lo que es este tema, lo que es la caída del bloque socialista, tenemos algunos hechos, y una es la crisis del petróleo, la crisis petrolera de la década de 1970. Esto favoreció ¿a quién? A la Unión de República Soviética, URSS, por ser productora de petróleo. Utilizaron los ingresos obtenidos por el alza de los hidrocarburos en la exportación de productos. Para poder importar tecnología solicitaron algunos créditos internacionales. Debido a la bonanza económica, la URSS intervino en diferentes países del mundo y trató de igualarse con la tecnología estadounidense sin tener capacidad. Ya en la década de 1950, la economía soviética se veía en problemas para mantener sus tropas en Europa del Este, en la frontera de China. El cuerpo expedicionario en Afganistán, su armamento nuclear, la carrera espacial y la ayuda económica a sus aliados son mayores dificultades, están en el retraso económico que se acentúa y la política social que profundizaba las desigualdades en lugar de avanzar hacia una distribución equitativa. Otro problema era la burocracia, ¿verdad? Bueno, jóvenes, esto hay mucho de hablar. También habían algunas reformas también en la URSS. Tenemos la llegada del poder de Mikhail Gorbachev, que se iniciaron las esperadas reformas, como les decía. Una era la perestroika y otra era la glasnost. Estas no tuvieron los resultados esperados, sino que pusieron en evidencia los problemas de la URSS. Y pues ya en 1989 cayó el muro de Berlín. En 1990. Fíjense bien, es bien importante que subrayen la fecha cuando fue creado el muro de Berlín y la fecha cuando cayó el muro de Berlín. El muro de Berlín dice que cayó o se destruyó ya en 1990, ¿verdad? Las tropas soviéticas salieron de Afganistán en 1991 y se desconoció el papel del Partido Comunista de la Unión Soviética. Ese mismo año, Gorbachev renunció a la presidencia y disolvió la URSS. Así nació Rusia. Bueno, ya casi voy a finalizar. Espero de que me hayan comprendido esta clase y pues estamos en la diapositiva en estos momentos en la número 10 y vamos a hablar de la perestroika, que es el fin del imperio soviético. Como les decía, que en 1985 la economía de la Unión Soviética estaba estancada. La sociedad no se identificaba con la ideología del Partido Comunista y el fin del régimen. En 1987 el Estado presentó la base para la reforma económica. El primer paso fue el proceso de aperturismo o perestroika, que pretendía introducir una serie de medidas para que liberaran la economía
la política y la cultura con el objetivo de hacerlas más eficientes e introducir nuevos pensamientos en materia de paz y seguridad. El otro componente son las reformas como la Glasnost o transparencia, que se implementó en 1986 con el que se pretendía liberar el sistema político soviético, y otras un debate entre los ciudadanos antes las reformas. Los medios de comunicación despertaban en esos momentos un sentimiento nacionalista que resultó un movimiento separatista. Los resultados de estas reformas no fueron los esperados y llevaron a que estos miembros de la línea del partido intentaran un fallido golpe de Estado contra Gorbachev en diciembre de 1991. Ahí lo podemos nosotros marcar. Abandonó el poder y disolvió la Unión Soviética. Vamos a aprender un poco acerca de lo que es el expansionismo soviético, y dice que es el avance que tuvo la URSS hacia otros territorios para someterlos bajo control del rey. Y distensión, sabemos que es un periodo durante el cual las superpotencias consideraron alcanzar objetivos para otros medios. Podemos decir que estas reformas más bien eran más que todo como reformas para beneficiarse ellos mismos, ¿verdad? Y no llenaron las expectativas, ¿verdad?, de la población, y fueron rechazadas. Tenemos ahí en esta diapositiva número 10 el proyecto de la fase 1. Quiero decirles que en la fase, el proyecto se va a evaluar y va a considerarse como una nota de posiblemente de examen, ya que según la emergencia que nosotros tenemos ahora, que esta cuarentena, no estamos aplicando evaluaciones de módulos según las indicaciones que nos han dado el Ministerio de Educación, pero los proyectos del módulo se van a realizar, y esa sería, pues, sustituiría la nota del examen. Aquí tenemos la primera fase del proyecto. Como les digo, no les estoy diciendo que lo hagan ya, pero que sí lo vamos a tomar en cuenta al final del módulo, ¿verdad? Bueno, jóvenes, y ya finalizando, vamos a tomar algunas reflexiones, análisis, y vamos a elaborar un ensayo de la clase, o un resumen, como podemos decir, un análisis mejor. Un ensayo es un análisis. Vamos a ver qué importante fue este tema. Uno de los aspectos muy importantes es el estallido de la bomba atómica en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, que propició que los japoneses se rindieran de inmediato en la Segunda Guerra Mundial. El resultado fue el inicio de la Guerra Fría. Fíjense bien, este es un dato muy importante. Luego también estudiamos en esta lección 1 que la conferencia de Yalta, que fue en febrero de 1945, los aliados trataron de crear un marco sobre cuál trabajar con la reconstrucción de la Europa de la posguerra, pero no se llegó a ningún consenso. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos ocuparon zonas de Europa del Este que habían defendido, mientras las fuerzas estadounidenses y sus aliados se mantenían en Europa Occidental.
Otro dato importante, tenemos la reforma. La perestroika solo fue un proceso de reforma basado en la reestructuración de la economía puesto en marcha en la Unión Soviética por Mikhail Gorbachev, con la ayuda del presidente de Japón, Seiichiro y Nisky, con el objetivo de reformar y preservar el sistema socialista. También tenemos la crisis del petróleo como un elevado aumento del mismo que había dejado a que la URSS, Unión de Repúblicas Soviéticas, en inmejorables condiciones, ya que era uno de los productores mundiales más importantes. Bueno, ahora pues solo finalizo con algunas preguntas finales de la clase. ¿Qué potencias se representaron en la Segunda Guerra Mundial? Vamos a contestar esa pregunta. ¿En qué consistió cada una de las reformas de la perestroika y glasnost? ¿Cuáles fueron los acontecimientos que marcaron la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la bipolarización mundial entre URSS y Estados Unidos? Bueno, jóvenes, les deseo pues que terminen este día en paz y tomando en cuenta las medidas siempre de salud pública, y esperamos que esta clase haya sido de su agrado. Estoy para servirles. Ha sido un gusto estar con ustedes en línea a través de esta transmisión en Classroom, y pues les animo para que continuemos el próximo sábado con las clases, y ya sabemos que la programación estará siempre de esas fechas en las cuales mandarán las actividades. No les voy a dar más actividades por el momento, solamente las que ya dejé. Y pues si ustedes quieren contestar a estas preguntas de clase, pues en el cuaderno, pero ya no les voy a dejar más tareas, solamente las que ya habíamos dicho. Y les agradezco mucho por su atención prestada. Que tengan un feliz día. Dios me los bendiga.